El ¿Plática? diálogo, el diálogo, ¿Cómo? el diálogo. Ah, ya, listo. Sí, 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 Ya. o sea, el poder platicar de una manera amena y honesta. Ok, dialéctica es un término un poquito más técnico en cuanto a Sí, filosofía. correcto. Hoy no puse la presentación, ya estamos transmitiendo en vivo. Bienvenidos todos los que me vengan a escuchar. Kevin, te platico, la dialéctica es un término técnico en la filosofía que se refiere a un diálogo estructurado en el cual, por ejemplo, una persona hace una afirmación o una proposición por medio de un argumento, ¿no? O sea, agarra y hace una explicación completa, puede utilizar silogismos o no usarlos, y el interlocutor o interlocutores escuchan, analizan y contraargumentan en caso de que no estén de acuerdo con lo que se está proponiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo agarro y te digo, a ver, yo creo que Dios existe por el argumento cosmológico Kalam, ¿no? De hecho, el tema de hoy es argumentos sobre la existencia de Dios y sus problemas. ¿Sí? Entonces agarro y te digo, bueno, el argumento cosmológico Kalam dice algo así como todo lo que comienza a existir tiene una causa. Nuestro universo comenzó a existir, por lo tanto nuestro universo tiene una causa. ¿Sí? Hasta ahí no menciona a Dios, ¿estás de acuerdo? Correcto. Sí. Pero el cosmológico Kalam, por lo menos en las versiones más modernas, o por lo menos en la más propagada ahorita es la que publica William Lane Craig en su sitio Fe Razonable, que lo veo como un oxímoron, por cierto. Este, a ver, permítame tantito porque me están llamando desde WhatsApp. Y ok. Total, el argumento cosmológico Kalam es un polisilogismo. ¿Qué significa esto? Polis significa múltiple, ¿no? O sea, eh, consta de más partes que solo el silogismo que te acabo de decir, ¿no? Eh, esas dos premisas y la conclusión hacen un deductivo categórico, así se conoce, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues la construcción es de un general a... bueno, la primera premisa generalmente es un general, la segunda es un particular relacionado y la tercera, lo que es, bueno, no la tercera, la conclusión se deriva de los dos previos, ¿no? O sea, no hay forma de no concluir eso después de esas, si esas premisas son verdaderas, ¿no? Este, en el caso de este silogismo, pues dice aquí, todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿sí? Eh, Ya. Eso suena hasta intuitivo, ¿no? O sea, suena muy lógico como tal, ¿verdad? Pero hay que ponernos a pensar qué significaría comenzar a existir en este caso. Eh, por ejemplo, tú no existías antes de existir y yo no existía antes de existir, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, aquello que nos presta corporeidad, lo que nos constituye en tanto materia, sí existía. Ya, pero ahí nos estamos metiendo en la física, Sí, ¿no? pero de una u otra manera en el argumento cosmológico Kalam se tiene que apoyar en la física, especialmente en la premisa 2, cuando establece que nuestro universo comenzó a existir. Decididamente se utiliza las conclusiones, o mejor dicho, los postulados que se hacen sobre el Big Bang desde la teoría de la relatividad. ¿Sí? Y eso pues, es de ciencia, es física, ¿no? Esta es una parte que no te había explicado. Cuando uno está argumentando, uno tiene que sustentar las premisas. O sea, no es nada más poner un silogismo allá afuera y bien y bonito. Si no hay sustento, si no hay cuerpo de lo que se está proponiendo, entonces, pues, bien podrías no proponer nada. ¿Sí? Y lo que hace un contraargumentador, en este caso estoy haciendo las dos partes, porque bueno, pues tú no veniste a traer el calam, solo te estoy platicando del tema, porque es el programa de hoy, ¿no? Argumentos sobre la existencia de Dios y sus problemas. ¿Sí? Ah, ya. No, A ver, desde mi ignorancia con el Calam, o sea, no, verdad, no soy muy metido en estos temas, ya, ujú. correcto, pero o sea, lo que entiendo es, así, tal cual como tú me explicaste, lo entiendo. Y presumo que el defensor de Calam
habla del Big Bang como creación. Correcto. Es correcto. Ya, sí. Sí. Con lo que me he ganado, por ejemplo, en la charla anterior ahí con Gustavo y acá Abel, Ajá. o sea, esa percepción del Big Bang, entiendo, es una idea errónea, clásica, pero, pero comentaron así como las fluctuaciones cuánticas. O sea, las fluctuaciones cuánticas, por lo poco que sé, es algo que siempre ha existido. O sea, físicamente eso siempre ha existido. Pues eso sería el Por caso, decirlo ¿no? así. O sea, pero Sí, independientemente de las claro. fluctuaciones cuánticas, no es necesario llamarle fluctuaciones, puede que no lo sean, ¿sí? O Mm, sea, realmente no saben, sería una especulación que son fluctuaciones cuánticas o no lo son. Lo que yo te puedo decir es que sería un fenómeno, pero ya nos estamos adelantando a la premisa 2, ¿no? O sea, en todo ya. caso, aquí me gustaría que quedara claro para nuestro público A eh, ver. lo que significaría comenzar a existir en el argumento Kalam. ¿Sí? Craig hace una explicación que, bueno, pues para el público podría parecer un trabalenguas porque utiliza cualquier cosa que no existía antes del tiempo igual a cero y luego existe después del tiempo no cero, entonces comienza a existir y se vuelve confuso. ¿Sí? Pero realmente el objetivo de Craig en esta premisa particular es decir que nuestro universo no estaba ahí de ninguna manera y luego estaba, ¿sí? O sea, a eso se le llamaría creación, ¿sí? Por Ya. eso, en la plática de ayer que estuviste, mencionábamos, bueno, la creación es imposible porque de la nada nada sale. O sea, no se puede producir materia, no se puede producir lo existente. ¿Sí me explico? Eh, Imagínate que alguien pudiera agarrar y crear un vaso así, en el así no tiene nada en la mano y de repente de nada sale un vaso. Eso Claro, no se puede la consecuencia interpretar. de la molécula, no, Sería magia, ¿no? O sea, de qué se constituyó el vaso? Bueno, pues se tendría que constituir de algo, pero no, sale de nada, ¿no? Eso sería comenzar a existir en el caso del Calam de William Lane Craig, ¿sí? Ahí comienzan los problemas, ¿no? Y bueno, vamos a suponer que la premisa uno ya no tiene problemas y entendemos que el comienzo de nuestro universo es un comienzo ontológico. La ontología se refiere al estudio de lo que las cosas son, ¿sí? Y bueno, te pongo un ejemplo, una uva no es vino, ¿estás de acuerdo? correcto. ¿Ok? Pero una uva se puede transformar en vino, de acuerdo con si se siguen ciertos procesos, ¿no? Alguien había solicitado Sí, entrar y ya no. pero claro, es la materia prima para Eh, elaborar el vino. Exactamente. Entonces, nuestro universo requería materia prima. Evidentemente. O sea, cuando en la ciencia se dice singularidad es la etiqueta que le pone la ciencia a cualquier cosa que no entiende. A cualquier cosa para la cual todavía no tiene alguna explicación de acuerdo con sus matemáticas o con sus cálculos, etcétera, ¿no? Entonces, Claro, mm, lo entiendo, singularidad, o sea, el punto donde colapsa la relatividad, donde práctica, aparecen infinitos, ya se vuelven locos todos. exactamente. Es precisamente en el punto donde los cálculos te llevan a cosas que podrían considerarse absurdos, que la ciencia les llama singularidad. Pero eso no significa igual que nada, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde habría un problema en el cosmológico Kalam, cuando estaría proponiendo comenzar a existir como un comienzo a existir desde la nada. ¿Sí? Vale, la primera premisa la podemos dejar atrás y decir, ok, no se comienza desde nada. ¿Sí? Evidentemente había algo desde lo cual se transforma nuestro universo en lo que es. ¿Sí? O sea, que pasa de lo que era a lo que es, no de lo que no era. ¿Sí? Porque lo que no es no puede ser, no se puede transformar en nada. ¿No? En la segunda premisa del Kalam, dice, nuestro universo comenzó a existir. Bueno, si
entendemos comenzar a existir de la misma manera que tú comenzaste a existir y yo comencé a existir, pues sí, se puede decir que nuestro universo se transformó en lo que es. Igual que nosotros nos transformamos de un esperma y un óvulo en humanos, en personas que somos actualmente, Claro, ¿no? podría Eh, decirse nuestro universo observable a nivel local. esa es la forma en la que yo defino lo que es nuestro universo, ¿no? La presentación de la realidad a la que tenemos Claro, acceso de manera local, ¿sí? Y por eso hago estas distinciones, ¿no? O sea, la realidad como tal no puede haber comenzado a existir, bueno, pues esto lo platicamos ayer y es esto debido a que de la nada nada sale y si la realidad es el conjunto que incluye a todo lo que existe, no puede haber realidad antes de la realidad, no puede haber existencia antes de la existencia. ¿Sí me explico? claro. Sí. Una consulta, o sea, todo este razonamiento es lo que se llama reducción al absurdo, ¿no? ¿O me equivoco? Se hacen reducciones al absurdo, pero también hay conclusiones analíticas, ¿sí? Ya. Que precisamente es lo que acabo de exponer con los existentes dentro de la realidad, ¿no? O sea, la realidad es el conjunto que incluye a todo lo que existe, entonces ya estoy ahí haciendo un juicio analítico, que es lo que me explicaba, es lo que estaba platicando yo con Sebastián hace un par de días. En todo caso, el Kalam termina con la conclusión, bueno, entonces nuestro universo tiene una causa. Ok. Hasta ahí no te dice nada, de ninguna forma, sobre causa, sobre qué es la causa, etcétera. Bueno, pues uno bien podría decir que pues un fenómeno da lugar como origen, da origen a nuestro universo. Un fenómeno perteneciente a la realidad. Y ahí es donde yo agarro y pongo mis peros y les digo a mis interlocutores teístas que no veo cómo le asignan agencia, intención, conciencia, toma de decisiones. O sea, cómo convierten en alguien a un fenómeno. ¿Sí? O sea, observamos un montón de fenómenos que no aparentan tener ninguna conciencia de ningún tipo, ¿no? O sea, los átomos de hidrógeno que se encuentran en el espacio no deciden convertirse en una estrella, es más, y nadie decide por ello, simplemente es que si tienes suficiente hidrógeno en un espacio determinado, en un espacio determinado, perdón, la gravedad misma que generan ellos en el espacio va a lo largo del tiempo a conformar una estrella. ¿Sí? Y entonces pasan de ser un cúmulo de átomos de hidrógeno a una estrella en el momento en el que hay fusión. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Buenas noches, Rafael, ¿cómo van? Bastante bien, gracias. ¿Tú? Bien, 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 gracias a Dios. Ah, está bueno. Estamos tocando algunos argumentos para la existencia de Dios. Solo los estamos platicando de manera coloquial. No aparenta haber algún teísta que esté aquí como para hacer una plática en la que defienda dichos argumentos, ¿no? O en la que haga un contraargumento de las respuestas que estoy prestando a las premisas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos tocando el Kalam, ¿sí? Mm, Eh, y aquí es donde vamos a llegar, Kevin, Jesús, Estefano. Vamos a llegar a la parte de el polisilogismo, la siguiente parte, ¿sí? Y aquí es de donde se agarra. Un favor, Jesús, si puedes ponerle mudo a tu micrófono en lo que no participas, te lo agradecería muchísimo. ok. Muchas gracias. Eh, Aquí es donde William Lane Craig utiliza algunas como pues, conclusiones propias o jaladas de la teoría de la relatividad o de algunas explicaciones científicas sobre el comienzo de nuestro universo, ¿no? Y sobre ciertas características de nuestro universo que asume serían parte de la realidad de manera completa. Y lo voy a poner de esta manera. Cuando lo explica dice que no habla de nuestro universo, sino del universo. ¿Sí? Dime, Kevin, ¿vas a decir algo? Mm, no, no, continúa, o sea, estoy especulando que el tipo no sabe muy bien, no sabe bien la física.
Muy probablemente no sepa bien de física. De hecho, en un debate con Sean Carroll le corrigió un montón de cosas, pero sí sabe de física, sí ha estudiado bastante. ¿Sí? Lo que pasa es que eh, existe una cosa que se llaman sesgos cognitivos, que algunas personas, digo, todas las personas estamos sujetos a sesgos de diferentes tipos. Y es muy evidente en su caso que deja a un lado aquellas explicaciones y evidencias o argumentos que no apoyen su creencia de que algún Dios existe y solamente toma lo que le conviene o Listo. lo que le acomoda, ¿no? Como por ejemplo agarrar y decir que en el Big Bang es el nacimiento de todo el tiempo, toda la materia, toda la energía y todo el espacio, ¿sí? Pero asume que nuestro universo no es todo lo que existe, ¿sí? Y eso presenta un problema grave, porque en cualquiera de los dos casos, si nuestro universo fuese todo lo que existe, entonces no hay forma de que haya algo afuera del mismo, ¿sí? Y si no es todo lo que existe, entonces ¿cómo podría decir que aquello que constituye a nuestro universo es todo el tiempo, toda la materia, toda la energía y todo el espacio? Si hay algo más allá de nuestro universo, ¿cómo podría saber que no hay ninguna de estas características más allá de nuestro universo? Eso ya es asumir, es un brinco que no está sustentado, ¿no? En todo caso, ¿qué tal, Estefano? A ver, vamos a ver tu comentario. ¿No es el universo el conjunto que contiene a todo lo que existe? No, bueno, tenemos aquí tres conceptos que valdría la pena aclarar. Realidad, el universo y nuestro universo. ¿Sí? Si quieres lo platicamos uno por uno, ¿no? Dime tú, ¿pensarías que el universo es todo lo que existe? Yo diría que sí. El universo es todo lo que existe, entonces no puede haber nada fuera del universo. Si no pudiese haber Correcto. nada, si no puede haber nada fuera del universo, entonces no puede haber una causa externa. Eso sería por defecto. ¿Sí? Así que, bueno, pues lo único que habríamos observado es una transformación del mismo que incluye a todo lo que existe. ¿Sí? Eso es si el universo, o bueno, si nuestro universo es todo lo que existe. Yo la verdad es que sí prefiero llamarlo nuestro universo porque no tenemos ni idea si es que hay algo más o no. Y y siendo increíblemente vasto, pues por eso le llamo la presentación de la realidad a la que tenemos acceso de manera local, ¿no? A aquello que podemos ver, lo que podemos observar, lo que podemos calcular, etcétera. ¿Qué hay más allá? Si es que hay más allá, no lo sé, no lo sabemos, pero Claro. presumir, A ver, dime, uh-huh. o sea, nosotros con nuestro conocimiento humano tenemos descripciones del universo así tal cual, o sea, observable y localmente, Uh-huh. pero no impide que haya como no sé cómo decirte. Más De allá, o repente se sea, descubre a ver, una nueva ley física, algún otro tipo de interacción entre los átomos, una nueva teoría. pero O no sea, no, la vida necesariamente, del universo solamente pero no nos necesariamente, ayuda Kevin. a comprenderlo mejor. Sí, 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 pero no Ok, necesariamente. Yo me sigo con un experimento mental muy simple. Si llegamos al límite, a ver. si de alguna manera lográramos llegar a tocar el límite de la parte del universo que podemos observar y extendemos la mano más allá del límite de lo que podemos observar, ¿en nuestra mano choca con algo o qué? ¿Sí me explico? Sí, ¿qué hay más allá de aquello que podemos observar? ¿Sí? ¿Se acaba? ¿No se acaba? No lo sabemos. ¿Sí? Pero no creo que nuestro universo sea algo así como un lugar en el que uno pueda agarrar y llegar a un límite particular y palpar, como si estuvieras dentro de una esfera, ¿no? O sea, no creo como las paredes de tu casa, ¿no? O sea, el límite de tu casa, llegas a la pared y pues ya, tu mano choca con la pared y ya, hasta ahí llegó el límite, ¿no?
no creo que nuestro universo tenga estas características, ¿no? ¿A qué me refiero con nuestro universo? Bueno, pues a la presentación de la realidad a la que tenemos acceso de manera local, Estefano. En todo caso, en otras ocasiones, en otros meets, hemos tocado las definiciones de realidad, nuestro universo y el universo. El universo es el sistema que incluye a todos los sistemas. La realidad es el conjunto que incluye a todo lo que existe. Y nuestro universo es la presentación de la realidad a la que tenemos acceso de manera local. No sé si te parezcan bien, o si tienes alguna objeción al respecto, con todo gusto la leo, porque no arrancas tu micrófono, Estefan, hombre. En todo caso, volviendo al tema del Kalam, ya en esta parte del silogismo o del polisilogismo, en la segunda parte, agarra y brinca, ¿sí? Brinca diciendo que primero, nuestro universo no es todo lo que existe. Eso lo asume como base. Porque para que sea creado, tendría que haber algo externo, ¿sí? Entonces ya ahí está la presunción de que hay algo externo, que hay algo más allá. Entonces nuestro universo no es el todo, sino que debería haber algo más, ¿sí? Y si hay algo más, entonces evidentemente nuestro universo no sería todo. ¿Claro? Ahora, si hay algo más, ¿cómo saber de qué está compuesto? ¿Sí? ¿Cómo agarrar y excluir las características que observamos en nuestro universo? O sea, en este polisilogismo Kalam se dice, bueno, pues aquello que causó el universo, porque así es como dice, aquello que causó el universo, pues causó el tiempo, ¿sí? Y no hay tiempo fuera del universo, entonces tiene que ser atemporal. Ahí ya está asumiendo que no puede haber tiempo de ninguna forma fuera de nuestro universo, fuera de la presentación de la realidad a la que tenemos acceso, ¿sí? Y eso es una presunción, otra presunción, que no está justificada, ¿sí? También dice el argumento que tiene que ser inmaterial. ¿Por qué? Porque también afirma, presupone, que toda la materia que existe está dentro de la presentación de la realidad a la que tenemos acceso de manera local, es decir, nuestro universo. Aun cuando está presumiendo que hay más, que no es la totalidad, ¿sí? Entonces dice que debe de ser atemporal e inmaterial e increíblemente poderoso, ¿sí? Bueno, pues como nos damos cuenta, esos dos son brincos espectaculares. No solo eso, sino que la lógica no nos presta el camino hacia allá. Porque, de acuerdo con lo que observamos, la lógica y las observaciones, la ciencia, la filosofía, como lo veamos, nada que sea causa de algo se encuentra no relacionado con ese algo. Yo soy causa de mis hijos y compartimos características, ¿sí? No podría ser el caso que fuese completamente al revés, que yo fuese causa de mis hijos y que no pudiéramos compartir ninguna característica, como por ejemplo temporalidad, espacialidad, materialidad, etcétera, ¿sí? Esos son absurdos del polisilogismo, ¿sí? Y ahí es donde se cae a pedazos completamente. El Kalam desaparece en el momento en el que uno se da cuenta de todas las presunciones que se están realizando y que pues no suman para llegar a la conclusión que se está presentando, ¿no? A hablar de una persona, porque en todo caso Dios, el Dios de la gran mayoría de las religiones o de las religiones más populares en nuestro mundo, pues es una persona, ¿sí? Ok, no es un humano, no es un viejito barbón, etcétera, entiendo, ¿sí? Pero es una persona en tanto tiene agencia, conciencia, intención y toma decisiones, ¿sí? Entonces,
hasta ahí el argumento cosmológico Kalam pues se queda increíblemente corto. Suma cero. Y ese es uno de los argumentos más populares, más utilizados por muchísimas personas. ¿Sí? Y agarran y dicen, es que nuestro universo tiene que tener una causa. Probablemente. Pero eso no significa que la causa sea como lo estás diciendo. O sea, no significa que el fenómeno que da lugar a nuestro universo sea Dios. Perdón, pero ahí el brinco no está sustentado. ¿Sí? Y si el argumento suma cero, pues entonces no ayuda para sostener la creencia de que algún Dios exista, ¿no? No sé si alguno de los dos tenga alguna duda al respecto o me empiezo a seguir con alguno de los otros argumentos, porque hay varios argumentos y muchos utilizados día con día en redes sociales y en videos de YouTube y en ¿cómo se llama? En páginas web, etcétera, ¿no? O sea, está el argumento ontológico, está Hola, muy buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Tu micrófono está desactivado. Pero bueno, una vez que ya terminamos de responder al Kalam, pues no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda o quiera que pasemos a algún otro de los varios argumentos y sus problemas. Sebastián, ¿estás ahí? Joder, sí, acá estoy. Está bueno. Bueno, pues precisamente estaba tocando algunos de los argumentos para la existencia de Dios y sus problemas, ¿no? Estuvimos platicando esta media hora sobre el Kalam y pues ya llegué a la conclusión. Pues como ya me conoces, ¿no? O sea, en el caso del Kalam es un argumento que he debatido y conversado en muchas ocasiones y la verdad es que no tiene cabida, no tiene asidero, desgraciadamente, ¿sí? Ahora me gustaría tocar algún otro, no sé si tú tengas en mente alguno, Sebastián, que quieras tocar junto conmigo. Uy, hay varios. Am, Está el del crátilo. ¿Cómo? ¿Qué está el del crátilo? Crátilo, ¿cuál es el crátilo? Mm, El argumento del crátilo. Ese no lo conozco, Sebastián, ¿me estás troleando o es en serio? No, es en serio. Ok, ese no lo conozco, fíjate, y eso que he estado muy familiarizado con un montón, tengo una lista como de 50. ¿Me lo platicas, porfa? Bueno, en términos generales, esto tiene que ver es con las ideas, las ideas, el lenguaje y la velocidad y el término de veracidad. Sócrates en el crátilo hace referencia a es decir, cómo es posible, bueno, la pregunta inicial es si es posible que haya un lenguaje privado o si todo lenguaje tiene que ser público. Ah, Eh, entonces, claro, esto plantea preguntas porque si existe la posibilidad de que exista un lenguaje privado, ¿cómo es que cientos de lenguajes privados se ponen de acuerdo sobre las convenciones de los significados de determinado lenguaje público? Y es precisamente sobre esto, sobre lo que tiene que ver el argumento del crátilo, sobre la significación que tienen los determinados lenguajes respecto a algo. Aunque acepciones más modernas del crátilo ya no toman en cuenta simplemente la significación que se puede tener en función del lenguaje, sino que parten incluso desde la gramática universal de Chomsky para plantear la idea de que, pues, siempre que se pueda significar algo, es porque esa cosa es susceptible de significado. El punto es cómo es que somos capaces de, a ver, si el lenguaje es una mera conglomeración de convenciones, ¿quién legisla las convenciones sobre las que se hace dicho? Eh, dichas convenciones. A ver,
para decirlo de una manera más clara y más sencilla, ¿quién puta se puso de acuerdo en asignarle el significado de planta que crece muy grande con un tronco muy robusto al árbol? Y con ello podemos ir a cosas más difíciles, ¿sí? Porque aquí nos sustentamos en todo lo que es la semiótica. ¿Quién carajos le dio el significado de sorpresa a la conjugación de músculos faciales que se mueven de una manera determinada que permiten expresar determinada emoción? ¿Quién putas? ¿Cómo es que todos entendemos, hasta un chimpancé, hasta un perro, entiende cuando un sujeto, un ser humano, se sorprende o tiene miedo o se enfada? ¿Sí? Porque al final son conjugaciones de símbolos. ¿Quién putas legisla el significado del mundo? ¿Y por qué tendría que ser un quién? Porque entonces niega la posibilidad de que haya un lenguaje público estable. Porque el lenguaje público estable precisa de una gramática semiótica que mantenga la significación. Por tanto, tiene que haber un legislador. Llámalo un legislador, una legisladora, una institución que legisle, no importa, pero tiene que haber una macro legislación del lenguaje, si no, es imposible la gramática. Pero, a ver, estabas hablando de gramática y también estabas hablando de expresiones faciales. Las expresiones faciales, de una u otra manera existen aún a ver, previo. yo estoy hablando de la gramática semiótica, por favor, sí, o sea, no es gramática en el sentido de la construcción de las frases literarias, ¿sí? Sino la gramática semiótica. ¿Qué es la gramática semiótica? ¿Por qué existe la gramática musical? Pues porque existe gramática semiótica, ¿sí? Una serie de configuraciones de símbolos y signos que nos permiten expresar determinadas cosas y que se manifiestan en un orden determinado. Esa es la gramática semiótica. El orden determinado con el que se manifiestan determinados símbolos para adquirir cierto significado. No es lo mismo que yo levante las cejas y luego abra la boca, a que yo abra la boca y levante las cejas al mismo tiempo. ¿Sí? La gramática semiótica de la acción cambia. Por tanto, su significación cambia. Y estamos hablando desde eso, de la gramática semiótica. No estamos hablando de la gramática en tanto función literaria, ¿sí? Por eso se parte de la gramática universal de Chomsky. Chomsky dice que para que un sujeto pueda adquirir el lenguaje, el sujeto del aparato cognoscente tiene primero que identificar qué es un verbo, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, etc. ¿Cómo es posible que en nuestro cerebro exista esa preconcepción de información? ¿Y por qué le llamas preconcepción? Que no es una... Porque es preconcebida, o sea, viene de fábrica. Si no viniese de fábrica no pudieses adquirir el lenguaje, pero se llama gramática universal. Sí, pero no podríamos pensar que ha sido un desarrollo... Estás soplando en el micrófono, Sebastián. Oh, perdón. No te preocupes. No podríamos pensar que así como muchas otras cosas que son resultantes del camino evolutivo, el lenguaje también lo es. Es irrelevante. ¿Por qué? Porque es irrelevante, no se responde a la pregunta principal: ¿cómo se generan las convenciones? O sea, es irrelevante si es el camino evolutivo, es irrelevante. Yo no estoy preguntando por el proceso. No. Yo estoy preguntando por el cómo es posible que exista una gramática universal de los significantes. Esa es la pregunta. Yo no pregunto si fue un proceso evolutivo o no fue un proceso evolutivo. No, bueno, ¿cómo es posible? Es que independientemente, o sea, ok, por el hecho de que nos podemos comunicar de esa manera, por medio de señas. Claro, pero ¿por qué te puedes comunicar de esa manera? De la misma manera que porque podemos sobrevivir al
al parto o por un montón de cosas, situaciones que suceden durante la evolución a lo largo de millones de años, Sebastián. O sea, de una u otra manera nuestra forma de comunicación no es, de inicio no es exclusiva a los humanos, también lo mencionaste, ¿sí? Ujú. Y gramática universal absoluta no hay. Sí, sí hay. No, no la Ese hay. es ese es el problema. De hecho, esa es la acepción más posmoderna de la visión del crátilo. Respuesta rápida. Aún los materialistas, o sea, aún Gustavo Bueno, aún Jean Genet, por ejemplo, ¿no? Que era un filósofo y poeta homosexual francés que se dedicó mucho al tema de la semiótica, que rehusaba el tema de Dios. Aún Jean Genet dice que sí, hay una legislación mayor del lenguaje, hay una macrolegislación del lenguaje. Es la única forma, ¿sí? Además, porque el lenguaje no se limita, en términos filosóficos y semióticos, no se limita al intercambio comunicativo del habla. Es decir, la despolarización de una neurona es un lenguaje, es una narrativa, ¿sí? Qué sé yo, no sé, no sé, lo que quieras. El sol generando fotosíntesis en una planta es un lenguaje. Sí, es eso, es un lenguaje. Es una conjunción de símbolos que generan un significante porque siempre tienen la misma reacción. Si no se pudiesen significar de determinada manera, y no estamos hablando de una significación consciente, es decir, aquí que la conciencia, es decir, que haya o no conciencia de la significación es irrelevante para que el mensaje pueda transmitirse, ¿sí? Porque esto es semiótica en filosofía, esto no es neurociencias. Entonces es irrelevante, ¿sí? Por eso las visiones más posmodernas del crátilo, pues digamos que aceptan la semiótica universal, y me parece que es un argumento difícil de contestar, sobre todo si la filosofía contemporánea se pone el lado de que sí, hay una macrolegislación del lenguaje. Ahora, las respuestas contemporáneas vienen de la mano de Bruno Lafouture y Brian Levitt, que pues, hacen lo que se conoce como la fenomenología, la ontología orientada a los objetos. Las metafísicas orientadas a los objetos los hiperobjetos, los macroobjetos. Te cortaste. Y... Ay, perdón, es que estoy dando cátedra. Adelante. No sé en qué parte quedaron. Estabas hablando de que había una respuesta por parte de la filosofía moderna, ontología de los objetos o algo así. Ahí comenzaste y se cortó. Bruno Lafouture y Brian Levy. Okay. Que pues lo que hacen es hablar sobre la metafísica orientada a los objetos. En la metafísica orientada a los objetos, la significación de digamos, la significación semiótica de los lenguajes es un macroobjeto. Bueno, en realidad es un hiperobjeto en sí mismo. Es un hiperobjeto en sí mismo que permite la fluctuación del resto de los hiperobjetos, pero es un hiperobjeto casi que platónico. Y pues bueno, ya está. Sí, esa digamos que esa es digamos la respuesta. Pero no, es decir, que es un proceso evolutivo o no es un proceso evolutivo, no me contesta la pregunta, porque volvería a hacer otras preguntas de índole más físicas, que igual y siguen siendo una configuración de signos que producen determinadas reacciones, y por tanto podremos decir que tienen determinada significación en la naturaleza. Entonces digamos que los procesos evolutivos acá no son absolutamente irrelevantes. Las plantaciones iniciales del argumento del crátilo están, como su nombre lo indica, en el crátilo de Platón. Se han intentado dar muchas respuestas. Los materialistas aducen, por ejemplo, a que sí hay una macrolegislación del lenguaje, pero la macrolegislación del lenguaje viene dada a través de las instituciones políticas. La RAE, el diccionario de Oxford, etcétera, y otras legislaciones políticas estatales, de tipo estatal.
el propio estado de bienestar es una macrolegislación del lenguaje. Pues es la respuesta de los materialistas. Así que básicamente el lenguaje se autorregula a sí mismo, pero eso me parece a mí, a juicio mío, no responde la pregunta inicial, y es ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que nos pudimos poner de acuerdo en esta significación? Me parece que la respuesta, aunque a medias, más razonable sería la de Bruno Lafouture y Brian Levy con eso, que es, sí, existe una macro legislación del lenguaje, sí, la hay, pero no, el hecho de que haya una macro legislación del lenguaje no se deduce que hay un macro legislador del lenguaje. El lenguaje en sí mismo es un hiperobjeto que, digamos, es capaz de autorregularse, pero este funcionamiento es casi platónico. Entonces nos dejan una suerte digamos, sí, de preguntas sin responder que queda para la audiencia. ¿Cómo carajos es posible que se puedan significar la codificación de símbolos? Esa es básicamente la pregunta que hace el Kratilo. ¿Cómo es posible que una serie de símbolos aleatorios puedan tener determinada significación y no se limiten ya a códigos orales o códigos escritos o códigos faciales, sino pregúntense por todos los códigos que permiten el flujo dinámico de procesos del que hablábamos, pues del que se suele hablar, ¿no?, en el materialismo, y después de Deleuze y Guattari. ¿Cómo es posible? Porque al final todo flujo dinámico de procesos se sustenta en que hay una serie de símbolos y signos que permiten ese flujo dinámico de proceso a través de que tienen determinada significación, y esa significación no es aleatoria, ¿sí? No es pues porque se le cantó la gana, porque si fuera aleatoria, pues hoy la gravedad atraería las cosas dependiendo de su masa, y pues mañana reacciona yo que sé, al voto democrático de Estados Unidos. Entonces no es aleatorio, es como el punto central. ¿Se entiende el punto central del Kratilo? Pues sí, más o menos queda un poco confuso. No es un argumento que se utiliza mucho porque los teístas no lo conocen, además que muchos no lo saben manejar. No he encontrado el primero en redes sociales que me lo comente. Si se lo sabes porque he estudiado filosofía, realmente, porque se ha leído a Platón de pe a pa, se ha leído todos los diálogos de Platón, porque ha estudiado las continuaciones y los metacomentarios que se le hacen a Platón a través de los siglos y los siglos. Amén. Y digamos que si es aún más avesado y se lanza a las hipótesis postmodernas, es porque tuvo que haber leído filosofía continental y contemporánea, y pues hay muchos planteamientos ahí en términos de la psicología, de la semiótica. Estaba pensando en Thoreau, creo que se llama Thoreau, es un filósofo, bueno, es uno de los filósofos que utiliza este argumento para probar la existencia de Dios, es un deísta, y pues sí, es uno de esos argumentos que lo dejan a uno. Pues yo no tengo respuesta, honestamente. Es el único argumento que yo conozca que no le tengo respuesta. No, bueno, el título del programa de hoy es Argumentos sobre la existencia de Dios y sus problemas. Ahora sí que platícanos los problemas del Kratilo. No sé, a mí no se me ocurren. A mí no se me ocurren problemas del Kratilo. A mí el único problema que yo le veo es precisamente lo que dice Brian Levy, y es que de que haya una macrolegislación del lenguaje no se deduce necesariamente que haya un macrolegislador, porque eso sería seguir el principio antrópico de interpretación del mundo. Uh-huh. Es decir, nosotros creemos, porque nosotros funcionamos con legisladores, pero eso no significa que el mundo funcione con legislador, y ahí estamos siguiendo un principio antrópico del que deberíamos deshacernos para poder observar a la naturaleza en tanto tal, o a la realidad en tanto tal. ¿Sí? Sí, claro. Entonces sí, hay una macrolegislación del lenguaje, pero no se deduce que haya un macrolegislador del lenguaje. Puede ser, como digamos, se arriesga Brian Levy a decir, puede ser que la macrolegislación del lenguaje se dé por una función, digamos,
intrínseca dentro de la propia relación de signos y símbolos. Sí, Es o decir, sea, que la a ver, como el marco, podríamos llamarle al lenguaje una especie como de marco, así como el marco matemático, a lo largo del la tiempo. matemática es un lenguaje, ¿no? Ok, exacto. Y el mismo marco matemático ha sufrido cambios y modificaciones y ampliaciones y más abstracciones y ha tenido nuevos cursos y nuevos caminos que seguir a lo largo de su historia hasta el presente, ¿no? ¿Por qué no Ujú. podría serlo así el lenguaje? Sí, pues digamos, este argumento, sobre todo si se va a tratar en las versiones más posmodernas, reduce a que todo es lenguaje, ¿no? Sí, Es decir, de hecho se entiende así, de tal forma que todo es lenguaje, ¿no? O sea, no sé si estaría de acuerdo en tratarlo de esa manera porque podríamos llegar a una idea de una como realidad hipertextual. no va más allá de la realidad hipertextual, porque la realidad hipertextual es discursiva. O sea, cuando este mancito, se me olvidó el nombre ahorita, el armenio bueno, él, propone me quedé pensando en el nombre, por favor, alguien averigüe cómo se llama el armenio que Ahorita jodido te lo google busco, a ver. con el lenguaje, la hipertextualidad, la realidad hipertextual. Derrida, Jacques Derrida. Ahí está, ¿ya ves? Cuando Jacques Derrida jode con su hipertextualidad, digamos que, bueno, él es, entre comillas no, él es hijo absoluto de la fenomenología. Por tanto, pone el acento sobre el sujeto. Después de la fenomenología, eh, después de la fenomenología, digamos que el acento pasa al objeto. Por eso la ontología pues la ontología orientada a los objetos. Hay muchos, ¿no? Está este tipo, Quentin Miyazu y Alain Badiou, con los que yo tanto jodo, pero ellos son realistas. O sea, ellos van la ontología orientada a la realidad, ¿no? Entonces acá no hay ni sujeto ni objeto, ni relación de sujetos ni objetos, sino la realidad en cuanto tal. Bueno, hay muchas, digamos, que posibilidades y salidas y alternativas. El punto es que cuando Jacques Derrida eh, plantea su hipertextualidad, pone el acento en el sujeto, en cómo el sujeto interpreta el mundo y que no se puede salir de la subjetividad. Básicamente es lo que está diciendo Jacques Derrida con el mundo hipertextual. Parce, no se puede salir de la hipertextualidad porque todo lo que usted diga o haga ya está condenado a su línea discursiva. Eh, las versiones modernas del crátilo salen de esa línea de hipertextualidad y se van más por la tesis de Charles Spencer Peirce. Charles Spencer Peirce fue uno de los primeros en plantear la semiótica. Para Peirce, todo el universo era semiótica. Eh, todo el universo. Y de allí, de esa tesis de Peirce, de que todo el universo es semiótica, se deducen las nuevas líneas de semiótica del mundo, de la filosofía. Entonces se entiende que literalmente todo es semiótico, todo, porque al final todo puede ser reducido a una serie de signos y símbolos que, digamos, sí, interactúan entre ellos y tienen como resultante otra serie de signos y símbolos. Lo curioso, dice Charles Sanders Peirce, es que pues esa serie de signos y símbolos no es aleatoria. Es decir, que el ciclo del glucagón siempre es el mismo ciclo del glucagón. El ciclo de Krebs siempre es el mismo ciclo de Krebs. Siempre. La serie de signos y símbolos que interactúan en esa semiótica del ciclo de Krebs siempre da como resultado la misma configuración de signos y símbolos. ATP, 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 ATP. Sí, entonces, pues es lo que plantea Peirce, es ir más allá de la hipertextualidad, aquí no importa el sujeto, aquí lo que quiere demostrar Peirce es que todos son signos y símbolos, todo, todo, o sea, hasta lo más insospechado son signos y símbolos. Eso da pie pues a las lecturas más posmodernas precisamente de la lectura del crátilo.
¿no? Donde ya no donde ya no todos son solo signos y símbolos, sino donde todo es un lenguaje. Todo, literal, todo es lenguaje. Todo. Lo que quieran pensar es un lenguaje, ¿sí? Son narrativas. Que es ahí es cuando el arte se mete, digamos, un poco en los cabezastros de la filosofía. El arte, para este tipo de filosofías todos son narrativas. La biología es una narrativa, la física es una narrativa, pero lo que hace el electrón allá en su órbita o lo que sea que haga el electrón también es una narrativa particular del electrón, porque narran mundo, porque el mundo solo se puede construir a través de la narración. Suena muy extraño, sui generis. De una u otra manera, ahí estaríamos asignando lenguaje donde se va un poco de lo que, ahora sí que, como suelo decir, el cristiano de a pie y el ateo de a pie, entendemos por lenguaje, ¿sí? Porque si quitamos las mentes, nuestras mentes, todas las mentes, ¿dónde queda el lenguaje? Aquello que llamamos luna va a seguir dando vueltas alrededor de este planeta si no hubiera ninguna mente que lo llamara luna. Y ok, entiendo que la narrativa de la luna es estar en órbita o lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero esa es la interpretación de Peirce. No parece estar muy generalizada, ¿no? Creo que estamos más influenciados actualmente por la filosofía de Kant y Hegel que de Peirce. Seguro. Pero bueno, suena muy interesante. No me parece que sí, ¿cómo explicarlo? Sí vería como un non sequitur el hecho de que veamos una universalidad en el lenguaje. De ahí brincar a un legislador me parece un non sequitur bastante fuerte, ¿no? Sí, O a mí sea, también. En eso estamos completamente de acuerdo. entonces, En eso estamos absolutamente de acuerdo. no lo vería como un argumento para dar sustento a la idea de que algún dios exista, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta las características que generalmente se le prestan a los dioses, ¿no? Pero bueno, en todo caso es un argumento muy interesante que, mm, mira, en algún momento lo trajiste a la cantina, al chat de la cantina, y es complejo, es algo que puede ser difícil de dirimir, no solo de explicar, sino de entender cómo es que se está asignando y explicando a la realidad a partir de la narrativa, a partir del lenguaje, o de la semiótica, mejor dicho, ¿no? Entender Sí, es todo, más semiótica. Sí. ¿sí? Entender todo como semiótica, a mí particularmente me parece, pues no sé, impráctico. Pero no sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, 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 no, no, o sea, totalmente de acuerdo. A mi juicio también es un poco eh, improcedente, o sea, viéndolo desde la perspectiva, digamos, lógica, no hay razón para rechazar que el mundo sea semiótica, Mm. ¿sí? O sea, Pero no, tampoco veo mucha razón para aceptar que lo sea. ¿cómo? Honestamente. Que no veo mucha razón para aceptar que lo sea. ¿Sí? Pues tienes que definir qué es un signo y qué es un símbolo, y decir si en realidad el mundo no son signos y símbolos. Que yo creo que ahí sí baila. O sea, sí, baila. Baila porque sí, sí, sí son signos y símbolos. ¿Sí? Que tú al signo lo quieras llamar electrón, todo bien, pero es un signo, es un símbolo. No, ¿Sí? bueno. Y está interactuando con otro signo y otro símbolo que tú lo quieres llamar protón, está bien, todo bien. Y eso construye en un macro símbolo que se llama átomo, listo, todo bien. Sí, Sí, sí. pero tú le estás poniendo los nombres, pero Eh, y esa mierda interactúa entre ellos con una gramática propia, que es bueno, al final a lo que va el creativo, ¿no? pero precisamente, ¿no? O sea, es como lo mismo. Si tú a la bola esta que está dando órbita alrededor del planeta la quieres llamar luna, pues bonito, ¿no? O sea,
eso va a seguir dando vueltas alrededor del planeta, ¿no? Va a ser el satélite Sí, natural. por eso es un signo, porque tiene una significación propia. Entonces que ahí tienes que remitirte a lo que significa un signo, ¿no? Claro, Un símbolo. claro, claro. Pero es una ontología completamente diferente de lo que hemos estado manejando en los últimos conversatorios, ¿no? O sea, No, esa no es una antología. ok, ok. Bueno, Es- ¿qué sería? eh, mira, es que esto es muy denso. El signo es aquel que está en el lugar del objeto. El signo es el lugar, el que está en el lugar del objeto y lo representa y tal. El signo Esa es la es aquel que cuestión. está en el lugar del objeto. O sea, no es el objeto en sí, sino que está en el lugar del objeto. Exacto, es que eso es muy complejo. Es que no me Es hace que eso es sentido. muy complejo. Porque, ok, está el objeto y nosotros como sujeto teórico pues le damos una cierta significancia al objeto. Sí, pero es que, pero es que acá no estamos hablando eh, de si tú le das una significancia o no le das significancia. Vuelvo a la misma eh, ejemplo anterior del ATP, ¿sí? Tú no le das significancia a esa molécula que entra a esa, bueno, lo Bueno, nombras si la quieres, pero describo. no le das La significancia. describo. En eso tienes razón. ¿Cómo? En eso tienes razón, la describo. Sí, o sea, Sí, la describes. yo no hago, Lavoisier no creó la primera ley de la termodinámica, sí, la describió. Eso. Eso, Sí, exacto. sí. Entonces, para que pueda describirse, el objeto debe ser susceptible de ser representado, Ok, ok. ¿sí? Pero entonces ahí estaría, es que eso está padre, porque ahí es donde podríamos entrar en, ¿cómo explicarlo? La descripción, la narrativa como verdad, ¿sí? Encontrar la correcta narrativa, encontrar el signo adecuado o describirlo de manera, entre comillas, correcta, vendría a ser el descubrimiento de una verdad. Sí, de acuerdo, pero no estamos hablando en términos epistémicos. Entonces, a ver, vuelvo al ejemplo. El objeto, que es la molécula esta que está entrando a la célula, ese es el objeto, Ajá. ¿sí? El signo está en el lugar donde está el objeto. Y es aquello que es susceptible de interpretarse. Ya no interpretarse por nosotros, ¿sí? Nosotros sujetos teóricos que podemos interpretar cosas, sino y ser interpretado por la fucking célula para entrar a hacer ciclo de Krebs. ¿Sí me Ok. hago entender? Sí, sí, es susceptible de interpretarse y no requiere de que el intérprete sea un sujeto teórico, un ser pensante, nada por el estilo. O sea, Exactamente. simplemente es que sucede porque hace. Exactamente. Sí, ok, ya. Exactamente. Sí. Porque se dice que hay interpretación. Esto es interpretación entre comillas, por eso insisto, esto es filosofía de neurociencias. Si estuviéramos hablando de neurociencias, evidentemente tendríamos que tener una conciencia para hablar de interpretación. Esto a todas luces, ¿sí? Pero acá no. ¿Por qué no? Porque el signo, este signo, siempre genera el mismo signo. Mejor dicho, para decirlo de manera clara, la pregunta que se hace Charles Sanders Peirce y que pretende responder con la semiótica es ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vamos a citar a Maduro. ¿Cómo es posible que yo mate hoy a un man y mañana amanezca muerto? Siempre y en todas las ocasiones. Lo que pasa es que la pregunta, bueno, a mí no me hace sentido porque es, ¿por qué las cosas son como son? Claro, esa es la ¿por qué siempre la misma molécula genera siempre la misma reacción en cadena? ¿Por qué? Pues, ¿Por qué la gravedad siempre atrae a los cuerpos según su masa? ¿Por qué? pues mira,
Este, si estás buscando algún propósito. No, estoy buscando una razón. Estoy buscando, literal, principio de razón suficiente. ¿Por qué la gravedad hace eso? Y se comporta siempre de la misma manera. Es que es literal, principio de razón suficiente. Ok. Charles Sanders Peirce no puede responderlo. Y yo Pero a estoy de ver, acuerdo con Peirce. sí, pero a ver, la explicación que da Einstein sobre la curvatura del espacio en que genera la masa no es suficiente para explicar eso. Porque siempre, Pero es porque que, la pero es que masa, lo único que haces es pasar la pregunta un poco más allá, porque la curvatura del espacio siempre genera lo mismo. porque es la misma curvatura. O Pero sea, ¿por qué siempre genera lo mismo? ¿Por qué siempre es la misma curvatura? porque es ¿Sí me hago constante lo entender? que es constante. Sí, exactamente, porque es constante lo que es constante. Ok, no, bueno, si no fuese el caso, entonces no podríamos decir que, por ejemplo, todo lo real es racional. Este, Exacto. Entonces, ¿por qué la realidad es literal? Porque la realidad es racionalizable. ahí sí no sabría O sea, decirte, Sebastián, de acá exacto, que diste exactamente en el clavo, diste exactamente en el clavo, porque si no, no podría ser racionalizable. Si no fuera constante, no podríamos hacer explicaciones de la realidad, y estoy absolutamente de acuerdo. Sí, la pregunta es ¿por qué puta la realidad es racionalizable? O asumimos la respuesta hegeliana y decimos que hay un espíritu absoluto. pues en el modo hegeliano que vendría a ser como el espíritu absoluto, como el conocimiento absoluto. No, el espíritu absoluto es Dios. Ah, pues no, no es Espíritu necesario absoluto asumir algo así. es Dios desde una perspectiva un poco, pues que Hegel es un panteísta, ¿no? Pero pues, es Dios. Sí, sí. es, es un tris panteísta. Pues mira, insisto, no sabría decirte. La bronca es que ahí de repente te puedes ir hasta los hechos brutos, ¿no? O sea, ¿por qué el azul es azul? ¿Me No, vas a porque decir por qué el violas el azul es principio de azul? razón suficiente, ¿Y tú qué responderías? porque hay una semiótica universal. O sea, te vas en Yo, círculos. o sea, yo me voy por Charles Sanders Peirce. Yo digo, Charles Sanders Peirce, señor, usted tiene absolutamente toda la razón. La realidad pues, es susceptible de ser racionalizable porque hay una semiótica universal. Ahora, de que exista una semiótica universal, que es un macroobjeto o un hiperobjeto, según la lectura que se le quiera dar, y la traducción, pues de que exista aquello no se deduce necesariamente que hay un macrolegislador del lenguaje o un macrolegislador de la semiótica. No se deduce necesariamente eso. No solo no necesariamente, sino que literalmente no se sigue. Sí, no se sigue. O Sí, sea, sí. porque acá lo que quieren meter los teístas, o bueno, al menos los muy instruidos, es que como hay esa macrolegislación del lenguaje, tiene que haber un macrolegislador del lenguaje, porque si no, ¿quién pone de acuerdo a las cosas? Claro, Pues sí, no tiene por qué haber un quien ponga de acuerdo a las cosas. exacto. Ahora, está preguntando Estefano, dice, ¿y por qué existe una semiótica universal? Ay, ¿y ya nos vamos a ir a Fichte? Basically, porque, pues, sí, porque es que, a ver, si no hay una semiótica universal, tienes que encontrar otra forma de responder por qué carajos la realidad es racionalizable. Es decir, volviendo a la pregunta que hacía Rafa, ¿por qué lo constante es constante? Y produce siempre los mismos efectos constantes. ¿Por qué? ¿Mm? Y no se puede evadir, no se puede decir, es que es un hecho bruto. No, brutos, porque violan el principio de razón suficiente. Sí. Pero la razón suficiente sería porque hay una semiótica universal. Esa sería Claro, la porque razón suficiente. ahí está Y ahí se respondiendo para. todo. Ahí se No, para. sí, claro, la cuádruple raíz del principio de razón suficiente dice que tú tienes que responder a nivel de causalidad, ¿sí? Ujú, Tienes que responder a nivel de voluntad. ujú. Joder, se me fueron las otras dos. Momentos, ya les digo. Ah, cuádruple, eh,
Tiritín. Devenir, que pues es causalidad. Epistemología, episteme, que es conocimiento. Ser, que es la ontología. Y el obrar, que es el procedimiento, el proceder. Y ahí está respondido. Una semiótica universal tiene un ser, que es el signo y el símbolo, ¿cierto? Tiene una epísteme, que es la significación propia del signo y del símbolo. Tiene una causalidad, y es que dichos signos y dichos símbolos se relacionan los unos con los otros, produciendo nuevos signos y nuevos símbolos, pero son siempre estables porque siempre tienen la misma significación. Un puto signo no cambia de significación. Ujú. Eh, Y la voluntad. y pues ahí está todo ya respondido. No me hizo falta Creo que la responder. voluntad te había pasado, ¿no? Pues voluntad, pero la voluntad, eso hace parte de la voluntad del sujeto. Claro, ¿Sí? ahí hablaríamos O sea, del sujeto. Sí. sí. Ok. Entonces hay que haber respondido, ¿es eso? O Hegel tenía razón y hay un espíritu absoluto y entonces creemos en un Dios panteísta. Ajá, sí, ¿Sí? sí. O proponen una nueva salida para la pregunta. ¿Sí? Alessandro ahorita debe estar extasiado. Pero Sí, bueno, se estará haciendo un pajazo. espectacular. Aunque no creo que entienda, la verdad. Yo tampoco, pero bueno, para nuestro público Alessandro es un apologista un poquito fanático del panteísmo. Pero el panteísmo espinosista, porque Sí, Hegel le echa la madre a Spinoza, ¿no? sí, sí, claro. Y no solo, no, pero yo no le diría al panteísmo de Alessandro panteísmo espinosista. No, pero él se cree el sacerdote Spinoza. Sí, honestamente. No, bueno, ha sido una reunión bastante interesante. No sé si quieras añadir algo más o alguno de los demás miembros. Hay otro argumento que es muy interesante y que tienen que conocerlo, que es el primer motor. Mm. ¿Primero motor inmóvil, el de Aristóteles o la primera vía de Aquino? Cualquiera, incluso me parecería más interesante la versión de Leibniz en su tesis. Me parece que es la forma más fácil de entenderlo. Lo expongo de forma muy rápida. Y es si el universo existe, o sea, ustedes me dicen si aceptan o no aceptan la premisa. Si el universo existe, es porque antes de existir tuvo que haber sido posible. Si el universo no era posible que existiera, no hubiese existido. ¿Aceptan o no aceptan la premisa? Sí, suena razonable de inicio. Ok. Dado que nada pasa de la posibilidad al acto por sí mismo, porque nada se actualiza a sí mismo, tuvo que haber habido otro que actualizase de la posibilidad al acto al universo. Por tanto, tuvo que haber habido Dios, primer motor, que actualizará la posibilidad del acto del universo. A ver, déjame pensarlo, dame un segundo. Ustedes disculpen. Pero a ver, en este caso yo había entendido que el motor se mencionaba a un nivel más ontológico. Ahí está, es ontológico. Estamos pasando en la cuarta causalidad aristotélica, la causa formal. Sí. O sea, literalmente hay que informar al universo para que se forme el universo. Por tanto, tuvo que haber habido un ser primero que informase al universo para que se formase el universo, es decir, para que se actualizara y pasara de la posibilidad, de la pura posibilidad, al acto, a la actualidad de la existencia. Pero no, a ver, no los movimientos ontológicos son de una u otra manera cambios identitarios que observamos día con día. No necesariamente, porque tú aceptaste la premisa de que antes de que algo exista tiene que ser primero posible. Ah, ya entendí. Ya entendí dónde estuvo el problema. Ok, ok. ¿Y cómo lo responderías entonces? Pues que para que una posibilidad exista tiene que existir una realidad previa.
Sí, Sí, tiene que haber una realidad a priori que permita la posibilidad de dicha existencia. Por tanto, si se dice que el universo antes de existir tuvo que haber sido posible, es mentira, es al es falso. revés, es al ¿Sí? revés, eso es falso. Porque el universo es la totalidad, es todo. ¿Sí? Y no puede haber nada fuera del todo. Correcto, O si no, el todo no sería el todo, ¿verdad? correcto. Sí, Sí, bueno, entonces es algo... no puede haber una preposibilidad para que el todo exista, ¿no? El todo a priori existe y ya está. Es que Sí, ahí el diferenciador es como yo le llamo a la realidad, ¿no? Yo es a la realidad a la que le llamo el todo y al universo le llamo el sistema que incluye a todos los sistemas. Pero sí, tienes toda la razón. O sea, eh, ahí a la hora de aceptar la premisa de que antes de existir tiene que ser posible, ya estoy presuponiendo que no existía, ¿sí? Y luego existía. ¿Sí me explico? exacto. Y eso es un error Exacto. grave. Sí, claro. Sí. Sí, Es, ese es, es exactamente, ese es un error. es La como... mayoría Ajá, de dime. los modernos dicen Hobbes, sobre todo Hobbes, este otro Hume, eh, bueno, todos estos, Locke, dicen que pues lo único que existe es o sea, lo único posible es lo real. Correcto. No hay otra posibilidad. Ustedes pensaban que había otra posibilidad, pero no. Lo único posible es lo real. Es decir, el hecho de que nosotros estemos aquí reunidos escuchando este podcast es lo único que podía pasar. Ustedes piensan que podían haber estado haciendo otra cosa, tomando agua, apoyándose a sus novias, no sé, pero eso no era posible. La única posibilidad es esta. Sí, bueno, por el presente actual es el único posible. Ok, de hecho aquí Estefano agarra y dice, estaba en potencia y luego en acto. Estefano, ya estás diciendo ahí, le entraste a la clave. Estaba. O sea que ya era. Porque la potencia está dentro de sí mismo. Eh, Está muy interesante. Fíjate que no lo había pensado de esa manera, no había leído la interpretación de Leibniz de ninguna manera sobre el motor inmóvil. De hecho, leí un resumen del motor inmóvil de Aristóteles y las vías de Aquino, ¿no? Pero no lo había leído por parte de Leibniz. Muchas gracias, Sebastián. No, vale, pues igual las de aquí no están, es la misma, la primera ley, la primera ley, el primer Le- movimiento que no es el la primera puta razón que la primera vía. que da Santo Tomás, si se me olvidó las palabras que no son. Ujú. La primera razón que da Santo Tomás es acerca del movimiento, ¿no? Ujú. Pasar de la posibilidad al acto. Es decir, que Santo Tomás, básicamente, más bien, Leibniz sigue absolutamente el camino que ya había trazado Santo Tomás. Claro. Y es, pues, para que algo antes sea, tuvo primero que ser posible. Ujú. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que Santo Tomás lo dice con palabras un tris más enreversadas, pero pues es lo mismo, ¿no? Antes de que usted existiera, su mercedcito lindo existiera, pues tuvo que haber sido posible, ¿sí? Si usted no era posible, eh, pues no iba a existir jamás, ya Sí. está. Y es un error, ¿no? O sea, porque solamente lo real es lo posible. Exacto, sí, a mí me parece que sí. 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 Además porque pues ya entramos a discusiones fenomenológicas, donde se anulan completamente el acto y la potencia, entonces la posibilidad de quedar reducida acá en la jeta, de hablar tanta paja. Eh, y, pues es el famoso monismo, ¿no? Del que Claro, yo siempre he hablado, ¿no? Pues claro. la fenomenología, empezando por la fenomenología del espíritu en Hegel, lo que nos lleva es a ese monismo, a ese pensar que, aunque como lo acabo de decir, ¿no? Hobbes, Hume, Locke, parece que el propio Kant, pues ya tenían claras estas perspectivas de que lo único real es lo posible, es decir, ya estaba insinuado desde antes de Hegel estos caminos que nos van a llevar hacia la fenomenología, que Ujú. al final lo que pretende es cerrar un montón de dualismos en la filosofía. Uno de sus dualismos es el dualismo acto-potencia, Ujú. potencia-acto.
Claro, claro. Y por eso se quedan atrás estas argumentaciones, ¿no? O sea, algunas personas las quieren revivir, pero desgraciadamente no, pues son argumentos que hacen agua porque ven las cosas al revés. Exacto, exacto. Ese es el, diste en el clavo, es eso. Ven las cosas al revés. Sí, Ven sí. las cosas al revés y ver las cosas al revés nos lleva a dualismos y a caminos aporéticos, Ujú. que solamente podemos solucionar metiendo un Dios, digamos, eh, que nos sacamos debajo de las mangas o el calzoncillo, no sé debajo de dónde, pero, pero sí, es un Dios que no, sí, que no se sustenta. No se sustenta. No, bueno, ha sido un programa bastante interesante. Me agarraste en hipercurva con el argumento del crátilo, ¿sabes? O sea, así Es un argumento muy poco expuesto. Yo, yo soy de los que, bueno, ustedes saben que me la paso leyendo filosofía, pero eh, cuando yo lo leí, a mí me voló la cabeza. sí. Y se los juro que no recuerdo hace cuánto lo leí, hace como 2 o 3 meses. eh, lo descubrí, evidentemente yo ya había leído el Crátilo, pero lo leí, digamos que en facultad y no prestándole tanta atención como de haberle prestado en ese momento. Mm, Eh, pero releer el Crátilo y volver a sacar como todas estas teorías, pues que evidentemente filosóficas que van saliendo de estas lecturas, estos metacomentarios, pues sí lo pone uno a pensar durísimo, porque, y me costó mucho darme cuenta de que es cierto, de que haya una macro legislación del lenguaje, además que yo buscaba como a mis autores referentes, ¿no? Como a ver qué dice Gustavo Bueno, y Gustavo Bueno le da la razón al Crátilo, sí, man, hay una macro legislación del lenguaje, y yo, no, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Oye, Entonces, tengo comentarios en Twitch. Uno de los miembros que se llama Twitter dice, un genio ese Sebastián. gracias. Sí. Y Estefano pregunta que si algún presocrático tiene la idea de que solo lo real es lo posible. Ay, si algún presocrático tiene la idea de que posible. Sí, dice, tiene la idea de que solo lo real es lo posible. ¿Algún presocrático que tenga una noción similar? Estoy pensando. Ujú. En mi caso particular, yo todo el tiempo estoy precisamente preguntándole a mis interlocutores teístas y deístas si es que Dios es posible. No porque esté yo afirmando que sea imposible, sino porque pues no parece haber alguna forma de demostrar que es posible. Ah, eso es un nivel berraco. Eh, sí, claro, porque además te tienes que meter con materia incorpórea, materia, literalmente materia inmaterial, la mierda y toda loca. Eh, no, me parece que no. Me parece que no. No porque los presocráticos estaban más preocupados por distinguir el arjé del universo, es decir, eh, de qué están hechas las cosas. Esa era como la pregunta principal. ¿Cuáles serán los principios de ordenanza del universo? Esas, pero ellos no se preguntaron tanto sobre cómo podemos conocer el universo. El cómo podemos conocer el universo es una pregunta que llega después y a la que se le plantea como primera respuesta, pues que hay un aparato cognoscente que nos permite conocer el universo, Hegel. ¿sí? Ese aparato cognoscente lo llaman ellos psique, ¿no? Mm, Alma. ok. Y pues de allí nace la concepción de alma, ¿no? De Ujú, hecho, pues ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Pero Sócrates tenía su propia visión del alma, donde existía un alma, ujú. ¿no? Eh, Platón dice que no, que son tres. Bueno, ahí hay varias concepciones. Luego viene la teoría del hilemorfismo, que responde a otra pregunta filosófica crucial, y es cómo carajos el sujeto sabe que sabe, Ujú. ¿no? Pues a través del espíritu.
Estas teorías se recuperan a través de todo el medioevo. Eso está en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de Hegel. No recuerdo exactamente en qué pedazo. Me parece que es en el 317, en el apartado 317, si mi memoria no me falla, sobre la... Igual también hay una introducción, a ver, hay una lectura de la introducción de la fenomenología del espíritu escrita por Heidegger, es decir, un comentario que le hace Heidegger a la fenomenología del espíritu es absolutamente recomendable porque Heidegger logra sistematizar muy bien lo que pensaba Hegel, ¿sí? Entonces, digamos que el tema del espíritu absoluto es muy importante en Hegel, ¿no? Y Heidegger logra recoger como Hegel era un maldito loco de los libros que citaba hasta el más recóndito e insospechado autor. Eh, y digamos que Heidegger tenía el cerebro suficiente para, para entender todo lo que quería decir Hegel y hace un comentario a la introducción de la fenomenología del espíritu muy bueno, muy recomendable, absolutamente recomendable si alguien tiene ganas de leer la fenomenología o tiene ganas de entenderla. El comentario de Heidegger a la introducción es buenísimo, además que él va diciendo como vea, en Hegel el espíritu significa esto porque viene de esta línea histórica filosófica que retoma estos y estos autores que ya habían dicho que ta y Pascual. Entonces, pues, hay que... Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Pues yo creo que vamos cerrando el programa de hoy. Ya ahorita es tarde en varias partes de Latinoamérica. Me imagino que ya es hora de dormir. ¿Sí? Muchísimas gracias por haber estado todos aquí. No sé si alguien quiera hacer algún comentario más o tú, Sebastián, si quieres despedirte. Bueno, nos despedimos entonces de las personas que me escucharon hoy dar clase de filosofía. No, maravilloso. Eh, pues la invitación siempre está abierta, vayan y lean, déjense corromper por Disciplina. esta hermosa ciencia y disciplina de la filosofía. Eh, y ya nada, hay otros argumentos que evidentemente nos quedan muchos argumentos que tenemos que tocar en algún momento. De hecho, sí, el programa se va a titular algunos argumentos sobre la existencia de Dios y sus problemas. Uno, ¿sí? Y obviamente va a haber un 2, 3, etcétera, ¿no? Porque los argumentos son bastantes. Sí, hay que discernir, me parecería también es decir, a qué tipo de Dios se está defendiendo, ¿no? Porque los argumentos, por ejemplo, de Avicenna y Averroes para defender a un Dios, Alá, son diferentes, muy diferentes a los judio-cristianos. Incluso los católicos tienen argumentos que los luteranos rechazan, uh-huh. así como también los luteranos tienen argumentos que los católicos rechazan, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con transubstanciación y consubstanciación, que nos llevan a argumentos sobre principios de individuación diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, vale, bueno, pues o sea, entonces... hay muchos, hay que Sí, tocar perdón, no ya, te preocupes, no te última preocupes. cosa y ya nos vamos. Hay que tocar el panteísmo espinosista, el panteísmo hegeliano, ¿no? Que Marx destroza de una manera deliciosa. Eh, sí, hay que decirlo, Marx destroza a Hegel de una manera muy rica. Y pues nada, pues ir como depurando esos pensamientos. Y mi invitación, pues para todo el mundo, si lo digo de manera muy abierta, yo no creo que la cuestión sea así como ser un ateo radical, como, bueno, ya, no existe Dios ni nada por el estilo, sino que No. la cuestión es ser honestos intelectualmente. Si el Uh-huh. argumento nos da problemas, pues es insostenible, Uh-huh. ¿sí? Sí, hay que hacerlo a un lado. Eh, Exactamente, hay que hacerlo a un lado y proponer otro, Uh-huh. ¿verdad? Ahora, si hay argumentos del lado ateo que son insostenibles, pues igual
habrá que hacerlos a un lado y decir, pues no sirve el argumento, muchas gracias. De hecho, ese es un programa que también quiero hacer, ¿no? O sea, tenía pensado algún título tipo clickbait acá, 5 argumentos ateos que son terribles, o alguna cosa así, ¿no? Mm. Pero bueno, eso lo vamos haciendo en estos días. Al final se están haciendo diario las publicaciones. Y aquí estamos. Muchísimas gracias por haber estado todos aquí. Yo no sé quiénes son todos, pero muchísimas gracias. Está Kevin, está Estefano y hay un miembro más que tiene como tag desconocido. Creo que se llama Matías, pero no estoy seguro. Y evidentemente, bueno, pues estás tú y yo como anfitrión, Rafael Tapia, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por habernos escuchado en vivo por Twitch. En caso de que nos hayan escuchado por YouTube, denle me gusta, suscríbanse. Si pueden, denle clic a la campana para que les avise cuando haya nuevo contenido. Muchas gracias, muy buenas noches y muy buena suerte.